Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En el simposio de Rosario estuvimos con el doctor Agustín Pagani de la consultora Clarion, a quien convocaron para disertar sobre la aplicación del manejo por ambientes en la optimización de la fertilización. Con él conversamos sobre las herramientas disponibles para un correcto diagnóstico y las estrategias de manejo por ambientes, tanto para nutrientes inmóviles como el fósforo o para el nitrógeno que requiere un manejo específico. Estamos en el Simposio de Fertilidad 2019. Mi nombre es Agustín Pagani y represento a Clarion, que es una empresa que brinda un servicio integral de agricultura de precisión, investigación y desarrollo y que cuenta con un laboratorio y herramientas de caracterización ambiental para poder ayudar al productor a darle herramientas para que sea más eficiente en el uso de los recursos, de los insumos y de los nutrientes en particular. La idea del simposio y la convocación mía en particular fue para charlar un poco sobre aspectos que pueden ayudar al productor a cómo podemos, como productores, incorporar tecnologías de agricultura de precisión y de manejo por ambientes en nuestras recomendaciones de fertilización. Y un poco la idea de mi charla fue contarles experiencias en investigación y producción tendientes a algunas experiencias exitosas que hemos tenido, que a través del uso de estas tecnologías pudimos ser más eficientes en el uso de los insumos y de los nutrientes de manera particular. Bueno, un poco el motivador de la charla fue pensar en cuáles son los problemas que tenemos hoy en día referidos al manejo de nutrientes en particular, y considerando esos problemas, una de las primeras cosas que surgen es la variabilidad temporal, que ningún año es igual que el otro, que todos los años cambian y eso afecta la respuesta a los nutrientes. Por otro lado, la variabilidad espacial, que sabemos que en determinadas zonas los lotes de producción no son homogéneos, sino que tienen heterogeneidad, que también repercute sobre la respuesta de los cultivos a la aplicación de nutrientes. Y por otro lado, la interacción entre ambos tipos de heterogeneidad, la variabilidad espacial, lo cual, dependiendo del nutriente y de la zona, a veces complejiza significativamente el manejo de nutrientes. Estos problemas no son nuevos, son los problemas que hemos tenido en la agricultura desde los orígenes, ¿no? Son problemas que se repiten hace 20, 30 años atrás, tenemos los mismos problemas, o sea que el productor enfrenta los mismos desafíos. Lo que sí tenemos hoy en día, en el 2019, son herramientas que los agrónomos, los técnicos, los productores con las que cuentan para poder fortalecer las decisiones agronómicas. Hoy contamos con sistemas de información geográfica, sistemas de geoposicionamiento global, monitores de rendimiento, sensores, vehículos aéreos no tripulados, mejor meteorología, un montón de cosas que tenemos que aprovechar y que nos dan la oportunidad de poder usarlas e integrarlas con la agronomía para poder ser más eficientes. En ese sentido, un poco la idea de mi presentación es contarles, empezar por lo más fácil, que es el manejo del fósforo, porque sabemos que en suelos poco fijadores, como la mayor parte de los suelos del área productiva argentina y particularmente los de la región pampeana, el manejo del fósforo es relativamente más sencillo porque existe menos interacción entre la respuesta a fósforo y el ambiente o el nivel de rendimiento. Contamos con información muy buena de interpretación de análisis de suelos, de ensayos de respuesta, recopilaciones que se han hecho hace relativamente poco. Lo que no necesariamente sabemos muchas veces es cuál es la variación de fósforo dentro de los lotes de producción, que por ahí los conocemos algún nivel promedio de cómo es la fertilidad de esos lotes, pero muchas veces no sabemos cómo varía dentro del lote la disponibilidad de fósforo. Entonces hemos avanzado bastante en muestreos intensivos, alineados en grillas, copiando un poco el modelo de los americanos para poder diagnosticar la fertilidad de esta manera. Y bueno, voy a presentar algunos ejemplos con unas simulaciones que hemos hecho para poder ver en qué casos se justifica el manejo variable de fósforo física y económicamente y en qué casos es directamente obligatorio, porque dependiendo de la variabilidad que hay, muchas veces se puede aumentar mucho la eficiencia en el uso de este insumo a través de la fertilización variable. En general hemos visto tres situaciones en donde la variabilidad que hay de fósforo en el suelo no se puede explicar con ninguna de las otras variables que medimos. En esos casos influenciados por tambos o por estiércol o por historia de fertilización desconocida. En esos casos la única forma de poder representar bien la variabilidad de fósforo en el suelo es a través de un muestreo intensivo. Vimos otros casos en donde la variabilidad de fósforo se asocia mucho al nivel de producción pasado, es decir,
zonas con mucha diferencia de productividad debido a otros factores, como por ejemplo la profundidad de la napa o la variabilidad asociada a la topografía o a la textura del suelo. En esos casos muchas veces vemos que hay una acumulación relativa de fósforo en las zonas de menor productividad, porque el balance es menos negativo en esas zonas o es incluso positivo. Entonces, midiendo algunas capas de información más laxas, se puede dirigir el muestreo y de esta forma, con relativamente buena resolución, poder tener un mapa estimado de la distribución de fósforo. Sabemos que el manejo del nitrógeno es bastante más complejo porque hay interacciones espaciotemporales que son mucho más dinámicas que con nutrientes menos móviles, como el caso del fósforo o también del zinc. Entonces, lo que tratamos de hacer ahí, lo que hemos tratado de hacer a través de la investigación, cuáles eran las variables, las variables que mejor explicaban la variabilidad espacial y temporal de la respuesta a nitrógeno. Puntualmente, a mí me gusta imaginarme la dosis óptima económica de nitrógeno, la prescripción ideal de nitrógeno como un balance entre oferta y demanda de nitrógeno, ¿no? Por un lado está la demanda asociada al potencial productivo y por el otro lado está la oferta asociada a la capacidad que tiene el suelo de liberar nitrógeno, de proveer nitrógeno al cultivo. Bueno, en ese sentido, lo que hemos visto es que en aquellas zonas más secas o que tienen variabilidad espacial asociada a la capacidad del suelo de almacenar agua, el agua, como un factor que condiciona la demanda de nitrógeno del cultivo, es una variable que debería ser tenida en cuenta a la hora de generar una prescripción, como por ejemplo en el sudeste bonaerense, la profundidad efectiva del suelo o alguna variable que se relacione con esa propiedad, como por ejemplo la conductividad eléctrica aparente, que nos ha resultado una herramienta de interés y de utilidad para poder predecir la profundidad efectiva del suelo con una mayor resolución espacial. Y por otro lado, en otras zonas o en años más llovedores, lo que hemos visto es que la dosis óptima económica se relaciona fundamentalmente con variables asociadas a la oferta de nitrógeno del suelo, porque hay zonas más bajas, en donde el agua se acumula, años llovedores sobre todo, en donde existen pérdidas de nitrógeno por parte del suelo, del fertilizante y del suelo a través de lavado y desnitrificación, y muchas veces la dosis óptima económica en esos ambientes donde las pérdidas son importantes son más altas que en el resto del lote. Y por lo tanto, ese es otro ejemplo en donde la oferta de nitrógeno por parte del suelo tiene más peso relativo y factores indicadores asociados a la oferta deberían ser tenidos en cuenta a la hora de generar la prescripción, pero siempre bajo el concepto de modelos dinámicos e integrados. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.